Bien, entonces en este video vamos a hacer algunos ejercicios adicionales de distribución de Poisson. Ya hemos indicado las características que tiene esta distribución de probabilidades. Entonces vamos a trabajar con algunos ejercicios que tenemos y fundamentalmente tenemos un ejercicio que está muy relacionado a lo que es contaminación, ¿no? Entonces vamos a trabajar con ese ejercicio. Para esto vamos a compartir. Vamos a compartir entonces y vamos a ver si se puede visualizar. No sé si se puede ver en Excel la pregunta, Sí, se logra ver. pero ¿se logra leer o hay que hacer un poco, hay que ampliarlo la pregunta? Y lo podía ampliarlo. Ya, entonces lo vamos a ampliar. Ahora sí, ¿lo pueden ver mejor? Sí, Bien, entonces analicemos un poco este experimento, ¿no? Dice, en un estudio de contaminación del aire, ¿no? En las terminales de camiones de carga, ¿no? Donde están, se sabe, dice que el número promedio de camiones que llegan diariamente a una terminal de camiones de carga es de 3, ¿no? Entonces, en promedio, llegan 3 camiones por día, ¿no? Entonces, para que los complejos habitacionales no se contaminen con los humos de los camiones, se restringe el número de camiones que arriban y se establece un límite de no más de 8 por día. Hacer una gráfica con los resultados y calcular lo siguiente. A, la probabilidad de que se les niegue la entrada a los camiones cuando el número exceda 8, ¿no? La probabilidad que arriben entre 2 y 4 camiones incluso o inclusive la probabilidad de que no arribe ningún camión. Y ustedes pueden ver en el inciso D, estamos viendo una de las características de la distribución de Poisson. Estamos calculando la probabilidad para valores X de 0, 1, 2, 3 hasta infinito. Por eso es que no sabemos el extremo superior. Ese es el espacio muestral y esa es una característica fundamental. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo primero que nos tenemos que preguntar es es, cuál es la variable aleatoria discreta, ¿no? Y cuando es discreta, hemos dicho que tiene que esto siempre venir con una palabra que se llama número, ¿no? Número. Entonces, en este caso, nuestra variable, bueno, acá vamos a colocar el signo de interrogación. Entonces acá es el número de camiones, ¿no? Es el número de camiones, el número de camiones que llegan, es el número de camiones que llegan a una terminal, a una terminal de camiones de carga en un periodo de un día. Dice, llegan diariamente. Entonces, en un periodo de tiempo, en un periodo de tiempo de un día, ¿no? Entonces, también habíamos dicho una cosa que nos tenemos que acordar. En el concepto de la distribución de Poisson habíamos dicho que las variables aleatorias, son conteos, pero tienen que estar expresados, hemos dicho, tienen que estar expresados en función a tiempo, ¿no? En función a un área, en función a un volumen o en función a una unidad de muestreo, ¿no? En función, por ejemplo, a una planta, ¿no? O a un árbol. Entonces, acá tenemos, en este caso, estamos hablando de tiempo, de un día, de un periodo de un día, ¿no? Entonces, esa es la variable aleatoria, ¿no? Y esta variable aleatoria, entonces, dice que tiene como promedio, el número promedio de camiones que llegan diariamente,
diariamente a una terminal de camiones es de 3. Entonces, ese es un promedio. Entonces, nosotros para eso vamos a indicar lo siguiente. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es el parámetro de la distribución de Poisson? Entonces, de la distribución de Poisson. Entonces, nosotros hemos dicho que el parámetro es lambda, ¿no? Lambda es el promedio, es el número promedio de eventos. Entonces, acá, lambda, ¿no? Es el único parámetro, es el único parámetro de esta distribución, ¿no? Entonces, lambda es el único parámetro de esta distribución. Aquí falta colocar Poisson, ¿no? Entonces, lambda es el único. Y en este caso, lambda, ¿cuánto valdrá? ¿No? Entonces, vamos a colocar acá el valor de lambda. Bueno, no sé si está por acá. Si no está, lo vamos a tener que colocar de acá. Bien, entonces, lambda. Vamos a colocar acá el valor de lambda, la letra griega. Bueno, aquí vamos a ver. Bueno, está en matemáticas, letras griegas. Por acá tiene que estar el valor de lambda. A ver, ¿dónde está acá? Vamos a ver lambda. ¿Dónde está lambda? A ver. En la primera fila. En la primera. El cuarto, empezando por la derecha. Ah, aquí está, justamente, gracias. Este es el valor de lambda, ¿no? El símbolo de lambda, de la letra griega lambda. Bien, entonces, lambda, ¿no? Es el promedio, hemos dicho, de ese conteo. Entonces, acá el conteo dice, el número promedio es de 3, ¿no? De 3 camiones, ¿no? De 3 camiones por día. Entonces, acá tenemos lambda es 3. Entonces, la variable son camiones de carga por día, ¿no? Camiones de carga por, bueno, podemos poner así o podemos indicarlo de esta manera. Bien. Entonces, esa sería entonces esto que tenemos acá, este sería entonces su parámetro, ¿no? Bueno, acá lo vamos a colocar, ese sería su parámetro, ¿no? Entonces, lambda son 3 camiones de carga por día, ¿no? Ahora, para que los complejos habitacionales no se contaminen con los humos de los camiones, se restringe el número de camiones que llegan a la terminal, ¿no? Eso es para que no contaminen los complejos habitacionales que están alrededor de esta terminal de camiones de carga. Y por lo tanto se dice no vamos a tener más de 8 camiones de carga por día. Ese va a ser el límite, ¿no? Entonces dice hacer una gráfica con los resultados y calcular lo siguiente. Bien, entonces ya tenemos, ese es el único parámetro, lambda. Eso es por día. Entonces nosotros tenemos que calcular las probabilidades, ¿no? Tanto las probabilidades brutas como las probabilidades acumuladas, y de ahí vamos a ir respondiendo todos los incisos, el inciso A, el inciso B, el inciso C y el inciso D. Bien, entonces acá nosotros tenemos que colocar los valores de la variable aleatoria X. Hemos dicho que van a empezar en 0, van a ir hasta 1, 2. Podemos llegar, ¿no? Si queremos, hasta 15, ¿no? Hasta 15. Pero van a poder ver que las probabilidades se concentran acá para estos primeros valores. Bien, entonces tenemos la probabilidad de que X sea exactamente igual a X minúscula. Esa es la probabilidad bruta, y la probabilidad acumulada va a ser la probabilidad de que X sea menor o igual, ¿no? Sea menor o igual para cada uno de esos valores, ¿no? Para X igual a 0, X igual a 1, etc. Bien. Entonces tenemos esas 3 columnas ahí, que vamos a hacer hasta 15. Eso no significa que el espacio muestral acaba en 15, es infinito, pero vamos a ver que para estos valores ya las probabilidades van a ser muy, muy pequeñas, ¿no? Entonces acá vamos a calcular. Bien, entonces la probabilidad que vamos a calcular
va a ser igual, ¿no?, a Poisson, ¿no? Poisson.dist, esa es la función, Poisson.dist, ¿no? ¿Para qué valor? Primeramente para x igual a 0. ¿Y cuál es la media? La media es el valor de lambda, es el parámetro, ¿no? El parámetro es 3. Y ese 3, como es el parámetro, lo vamos a congelar con Fn, F4, queda congelado. Y como aquí queremos calcular la probabilidad bruta, entonces nos vamos y colocamos que eso es falso, ¿no? Y entonces aquí tenemos esa probabilidad. Y ahora vamos a llenar esa probabilidad para todos los 15 valores. Bien. Fíjense acá, para los valores de 10, ¿no? Ya tenemos 4 ceros. Para x igual a 10 tenemos, esta probabilidad sería 8 en 10.000, ¿no? Para x igual a 11, la probabilidad es 2 en 10.000, ¿no? Para el valor de 12, ¿no? Tenemos ya 5 en 100.000, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, para x igual a 14, la probabilidad es, bueno, si 2.7 lo redondeamos a 3, vamos a tener que la probabilidad sería 3 en 1.000.000, ¿no? Entonces, ya son sumamente bajísimas las probabilidades, ¿no? Bien, ahora vamos a calcular las probabilidades acumulativas. Igual, Poisson.dist, colocamos acá, y tenemos ¿para qué valor? Para x igual a 0, primeramente, y luego vamos a tener el parámetro, que son 3 camiones, pero como ese es el parámetro, lo vamos a congelar con Fn, F4, y aquí sí, que como queremos que sea el acumulativo, tenemos que colocar verdadero, ¿no? Entonces acá tenemos, bueno, el primero va a ser el mismo, ¿no? Porque estamos empezando de para x igual a 0. Vamos yendo acá y vamos a ver, ¿no?, que las probabilidades de ocurrencia presentan los mayores valores acá, ¿no? Entre 3 y 4, ¿no? Entre 2 y 3, mejor dicho, entre 2 y 3. Y eso es porque justamente el promedio son 3 camiones de carga por día, ¿no? Entonces, el valor de lambda influye para ver dónde va a concentrarse las mayores probabilidades, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces estas nuestras probabilidades. Vamos a seleccionar las 3 columnas. Nos vamos a insertamos el gráfico, ¿no? Bien, entonces vamos a colocar acá el gráfico de probabilidades, y entonces seleccionamos datos, ¿no? En el eje X nosotros, ¿qué queremos? Queremos los valores de X, justamente. Entonces vamos a colocar ahí. Ya tenemos los valores, aquí aparecen de 0 hasta 15, aunque sabemos que 15 no acaba ahí. Bueno, y acá lo retiramos, lo quitamos y dejamos las dos probabilidades, la probabilidad acumulada y la probabilidad bruta, ¿no? Aceptamos. Bien, ahora vamos a llevar, esta es nuestra probabilidad acumulada, ¿no? Porque va de 0 hasta 1, fíjense, va aumentando de 0 hasta 1. Y esto lo vamos a llevar entonces al eje secundario de Y, ¿no? Entonces lo vamos a llevar al eje secundario de Y, ahí. Entonces ya está en el eje secundario de Y. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el tipo de gráfico, ¿no? Entonces, cambiar tipo de gráfico, eso también vimos en la próxima clase. Acá podemos seleccionar cuál es el mejor. Este sería el que queremos, donde la probabilidad bruta va a estar representado por columnas agrupadas y la probabilidad acumulada por líneas, ¿no? Entonces, aceptamos y ese sería entonces nuestro gráfico de probabilidades. Bien, ¿qué tenemos que colocar acá? Tenemos que colocar los títulos del eje. Entonces acá nosotros tenemos que colocar el nombre de la variable, que es número de camiones de carga por día, ¿no? Entonces aquí tenemos, esta sería la probabilidad bruta, ¿no? X igual a 1, X igual a 2, X igual a 0, X igual a 2, etc. Y aquí vamos a tener entonces la probabilidad acumulada. Entonces ahí tenemos la probabilidad acumulada, ¿no? Entonces tenemos la probabilidad acumulada. Bien. Entonces ya tenemos acá probabilidad bruta, probabilidad acumulada. Eso significa que estas barras,
sus valores del eje están acá, en el eje principal, y en el caso de la acumulada están en la parte izquierda, en el eje secundario de Y, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a poner gráfico de probabilidades, tenemos probabilidades bruta y acumulada, ¿no? Bien, ¿qué más podemos colocar acá? Bueno, aquí vemos que tenemos que normalizar esto de los valores de los ejes. Acá tenemos 2 decimales y todos los vamos a dejar en 2 decimales. Para eso vamos a dar formato al eje, ¿no? Aquí tenemos número, ¿no? Entonces acá vamos a colocar número y hemos dicho 2 decimales. Bien, entonces ya está ahí, ya se ha cambiado eso. Tenemos todos con 2 decimales. En este otro tenemos un decimal, entonces también lo vamos a normalizar este eje a un decimal. Entonces vamos a tener dar formato y aquí nos vamos entonces a número y tenemos que colocar acá número y vamos a colocar un decimal, ¿no? Un decimal. Bien, por lo tanto ahora vamos a tener los valores, ¿no? La probabilidad acumulada siempre va a ser valores de probabilidad desde 0 hasta 1, ¿no? Entonces esa sería nuestra gráfica para este ejercicio. Bien, ahora vamos respondiendo en base a eso, ¿no? Podemos colocar también el gráfico acá, ¿no? Para que también podamos ver si está bien eso. Bien, ahora tenemos inciso A, la probabilidad de que se les niegue la entrada a los camiones cuando el número exceda 8, ¿no? Entonces, eso sería para nosotros A. Vamos a colocar entonces, sería A. Va a ser la probabilidad de que X, el número de camiones de carga, ¿no? Hemos dicho que el número exceda, ¿no? Entonces se establece como límite no más de 8, ¿no? Entonces, ese es el límite permisible, ¿no? Entonces se puede permitir, pero no más de 8. Por lo tanto, aquí queremos ver la probabilidad de que se les niegue, ¿no? La entrada a los camiones. Por lo tanto, aquí queremos calcular la probabilidad de que sea mayor a 8, ¿no? Entonces, probabilidad mayor a 8, ¿no? Esta es la probabilidad mayor a 8. Pero, si nosotros vemos la probabilidad mayor a 8, aquí tenemos a 8, sería todo esto, lo que está coloreado, ¿no? Entonces sería, bueno, a ver, no sé qué pasó ahí, a ver, vamos a ver. Sí, está bien. Está bien, a ver, vamos a ver nuevamente. Sí, está bien. Bien, entonces ahora hemos dicho mayor a 8. ¿Cuáles van a ser mayor a 8? Van a ser todos los que estén ahí, ¿no? Esos son mayores a 8, entonces empezando en 9, ¿no? Empezando en 9, para que sean mayores a 8 tienen que ser empezando en 9. Por lo tanto, acá vamos a decir entonces nosotros que la probabilidad de que X sea mayor a 8 es igual también a la probabilidad de que X sea mayor o igual a 9. Mayor o igual a 9. Entonces acá va a ser lo mismo, mayor o igual a 9. Bien, entonces ya tenemos también eso ahí, ¿no? Mayor o igual a 9 es lo mismo que mayor a 8. Entonces acá tenemos ahora una área que está en amarillo y la otra área que vamos a colorear de otro color sería lo que resta al otro lado, ¿no? Entonces vamos a tener acá en ese color, ¿no? Entonces vamos a decir ahora todas las probabilidades del espacio muestral es igual a 1. Fíjense acá, si yo hago la sumatoria, seguramente no va a salir 1. Eso es una característica, pero no va a salir exactamente 1, pero sale un valor que es válido como si fuera 1. Fíjense acá, fórmulas, autosuma, ¿cuánto tenemos? 0.99, 99, 99, 88. Entonces, eso es como esa sumatoria fuera 1. Para valores mayores a 15 va a ser lo que resta de 1 menos este valor. Entonces, un valor sumamente bajísimo. Bien, esto para que no se confunda, lo vamos a colocar. Esa es la sumatoria de otro color,
¿no? Bien, entonces ahora vamos a decir, la sumatoria tiene que ser 1, pero fíjense, acá tenemos un valor muy próximo a 1. Bien, entonces acá vamos a decir que la probabilidad de que sea mayor, de que exceda 8, es igual a que sea mayor o igual a 9, ¿no? Pero también podemos decir que la probabilidad ahora de que x, ¿no? Aquí podemos colocar la probabilidad de que x sea mayor o igual a 9, que sería lo que está ahí en color amarillo, más la probabilidad de que x, ahora lo que está acá de este color, que es de que x sea menor o igual a 8. Entonces aquí tenemos menor o igual a 8. Entonces vamos a colocar menor o igual a 8, ¿no? Entonces cerramos. Eso, ahora fíjense acá estamos haciendo la probabilidad de que x sea mayor o igual a 9, todo esto, más la probabilidad de que x sea menor o igual a 8, todo eso, la sumatoria, estamos diciendo que va a ser un valor de 1, ¿no? Esto va a ser igual a 1. Bien, entonces acá vamos a despejar la probabilidad de que x sea mayor o igual a 9. Entonces vamos a copiar acá. Vamos a copiar y vamos a decir ahora, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 9 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 8. Bien, entonces estamos haciendo una relación simplemente ahí despejando que la probabilidad de x mayor o igual a 9 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que x sea una probabilidad acumulativa hasta 8, que es menor o igual a 8. Bien, por lo tanto acá vamos a indicar que la probabilidad de que x sea mayor a 8 va a ser igual a 1 menos, dice, la probabilidad de que x sea menor o igual a 8. Aquí tenemos la probabilidad acumulada de que sea menor o igual a 0, menor o igual a 1, menor o igual a 5, menor o igual a 7, menor o igual a 8, ¿no? Entonces aquí tenemos ese valor, menor o igual a 8, y entonces nuestro valor es entonces 0.0038 en términos de decimales y en términos de probabilidad porcentual, eso va a ser igual a este valor multiplicado por 100. Entonces acá sería, aquí tendríamos entonces 0.38%. Esa sería nuestra probabilidad, ¿no? Entonces la probabilidad de que nosotros podamos negar la entrada de los camiones porque ya es un número mayor a 8, es de un 0.38%. Entonces, esa es una probabilidad sumamente bajísima de que se les niegue la entrada, ¿no? Bien, entonces, ese sería un primer inciso. Entonces, la probabilidad de negarles la entrada a los camiones es menos del 1%, ¿no? Bien, ahora, la probabilidad de que arriben entre 2 y 4 camiones inclusive, eso quiere decir la probabilidad, ¿no?, de que arriben entre 2, ¿no?, entre 2 entonces y 4, ¿no? Entonces vamos a tener acá, bien, cerramos, la probabilidad entonces de que x esté entre 2 y 4 inclusive, ¿no? Acá. Eso va a ser entonces igual, aquí fíjense, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2, pero menor o igual a 4. Por eso es la probabilidad de que arriben entre 2 y 4 camiones, ¿no? Entre 2. Y eso va a ser si nosotros nos vamos acá abajo. Y eso va a ser entonces que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2, pero que sea también menor o igual a 4, eso va a ser igual a la probabilidad de que x sea igual a 2, más la probabilidad de que x sea igual a 3 y más la probabilidad de que x sea igual a 4, ¿no?
Ahí tenemos entonces esa relación. Por lo tanto, ahora decimos que esa probabilidad va a ser igual. Por favor, ¿alguien está con su micrófono? Bien. ¿Están escuchando, no? Hola. Sí, doctor. Bien, entonces, ahora vamos a aplicar eso, es ahí lo que hemos indicado, es la suma de la probabilidad de x igual a 2 más la probabilidad de que x sea igual a 3 y finalmente más la probabilidad de que x sea igual a 4. Entonces, esa va a ser igual, la suma, paréntesis, 2 hasta 4, esos tres, ¿no? Entonces, cerramos acá y esa sería entonces su probabilidad, ¿no? Entonces, esa va a ser la probabilidad de que arriben entre 2 y 4 camiones, ¿no? Entonces, eso sería, a ver, vamos a ver, bien, está bien por día, diariamente incluso, dice, se restringe el número de camiones que arriban y establece un límite de no más de 8 por día. Bien, hacer una gráfica para el día. Entonces, esto sería la probabilidad, ¿no?, de que se encuentren entre 2 y 4 camiones. Y esto sería en términos de porcentaje, sería un 60, 61, 61.6%. Entonces, esa sería la probabilidad, 61.6%, ¿no? Entonces, la probabilidad de tener entre 2 y 4 inclusive es de un 61.6%, ¿no? Bien, ahora vamos a tener lo siguiente. Dice, inciso C, la probabilidad de que no arribe ningún camión, ¿no? Entonces, eso es una probabilidad más sencilla todavía, la C. Es la probabilidad de que X sea igual a 0. X igual a 0, ¿no? Entonces, de que no arribe ningún camión es de que X sea igual a 0. Y por lo tanto, esa probabilidad, ¿no?, va a ser la que tenemos acá, ¿no? 0.0, 4978, y eso multiplicando por 100 para tener un porcentual, vamos a tener entonces que nuestra probabilidad va a ser 4.98, 98%. Bien, entonces ese sería el resultado. Bien, entonces ya tenemos ahí el inciso A, el inciso B y el inciso C. Ahora nos vamos al inciso D, dice la probabilidad de que la sumatoria sea 1. Hemos dicho, bueno, eso ya ¿dónde hemos visto? Eso hemos visto de que, ¿no?, la probabilidad, vamos a copiar acá, de que X sea igual a 0, ¿no? De que X sea igual a 0. De que X sea igual a 1. De que sea X igual a 2, a 3, etcétera. Entonces, eso va a ir ¿hasta qué valor? Hasta un valor infinito. Por eso hemos dicho que en esta distribución no conocemos hasta dónde va a llegar. Lo único que sabemos es que esas probabilidades para esos eventos van a ser sumamente bajísimos, ¿no? Para los valores mayores de X. Bien, entonces aquí vamos a ver el infinito, ¿dónde está el símbolo de infinito? Bien, entonces lo vamos a colocar simplemente, esto va a ir entonces hasta infinito, ¿aquí? Y entonces ahí tenemos, ese sería el espacio muestral, ¿no? Y eso tiene que ser igual a 1, dice, eso tiene que ser igual a 1. Y entonces acá nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos simplemente podemos colocar la sumatoria. Entonces, esta sumatoria estamos comprobando que es 0.99, que más o menos esto sería entonces un valor muy próximo a 1, ¿no? Entonces, esas serían entonces las probabilidades de ocurrencia, de cómo tenemos que calcular las probabilidades de ocurrencia en este caso, ¿no? Bien, además de eso, ¿qué otros aspectos más podemos ver adicionalmente en este ejercicio, ¿no?
Por ejemplo, si nosotros dijéramos, a ver, vamos a ver vamos a hacer otra pregunta, ¿no? Pero acá vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, D, bueno, sería E. Vamos a colocar acá E. La probabilidad de que no arriben, por ejemplo, la probabilidad de que no arribe ningún camión, la probabilidad de que no lleguen ningún camión. Entonces ahora puedo decir en un periodo de tiempo, ahora vamos a decir en un periodo de tiempo de, por ejemplo, ahora 2 días, no un día, 2 días, ¿no? Entonces, todo esto lo que hemos indicado es para un día, ¿no? Estamos indicando, llegan diariamente, ¿no? El número de camiones que arriban, ¿no? Y aquí también estamos hablando de la probabilidad de que se les niegue la entrada a los camiones cuando el número exceda. Entonces, acá, este es nuestro valor, este promedio, es promedio de camiones que llegan diariamente, entonces, a una terminal de camiones, y este número es de 3 camiones de carga, ¿no? Entonces, ahora, como nosotros hemos cambiado, acá dice la probabilidad de que no arribe ningún camión en un periodo de tiempo de 2 días. Por lo tanto, acá, ¿no? Acá vamos a copiar. Por lo tanto, lambda tiene que cambiar para este caso, ¿no? Entonces, lambda es el único parámetro de esta distribución, pero ahora lambda va a ser 3 es por un día, el promedio. Por 2 días serán 6. Entonces vamos a tener 6 camiones, ¿no? De carga, pero no por un día. Entonces acá va a ser por 2 días. Por 2 días, ¿no? Entonces tenemos 6 camiones de carga por 2 días. Por lo tanto, acá tenemos que cambiar nuevamente y vamos a colocar entonces, hacemos nuestro cálculo. Como hemos cambiado lambda, tenemos que calcular nuevamente para los parámetros, para los valores de X, ¿no? Desde 0 hasta, hemos dicho, hasta 15, ¿no? Entonces, vamos acá y vamos a tener entonces desde 0 hasta, bueno, hasta 15, hasta ese valor aquí. Y ahora tenemos nuevamente, ahora calculando la probabilidad. Esto va a ser igual a Poisson.dist. Esto es para 2 días, para un tiempo de 2 días. Entonces, X es este valor 0. Luego dice la media ahora va a ser 6. Y como es el parámetro, entonces vamos a congelar esta celda con Fn, F4. Y luego, como esta es para la probabilidad bruta, entonces esto vamos a colocar que esto es falso, ¿no? Y cerramos, y esa va a ser la probabilidad. Entonces acá nosotros vamos a tener las probabilidades, pero esto es para un periodo de 2 días. Este otro es para un periodo de un día, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos acá nuevamente, ¿no? Poisson.dist, ¿no? Y ahora vamos a tener, ¿para qué valor? Primeramente para 0. ¿Cuál es la media? La media es 6. Pero como es la media, 6 es el parámetro, entonces lo tenemos que congelar con Fn, F4. Y aquí colocamos, ¿quiere que sea acumulada la probabilidad? Sí, queremos que sea acumulada, por lo tanto va a ser verdadero, ¿no? Entonces aquí tenemos, la primera va a ser similar, pero ahora vamos a ver que las otras probabilidades, ¿no? Acumulativas llegan ¿hasta qué valor? Hasta 0.9994 para un valor X igual a 5, ¿no? Bien, entonces la probabilidad de que no arribe ningún camión va a ser probabilidad de que X sea igual a 0, ¿no? Eso va a ser entonces, pero para un tiempo de 2 días, entonces se va a ser igual a esta probabilidad, ¿no? Y esa probabilidad es sumamente bajísima, ¿no? Que se puede expresar, por ejemplo, también, ¿no? La probabilidad va a ser de tener 2 camiones, ¿no? Esa va a ser la probabilidad de tener, entonces ningún camión en un tiempo de 2 días
su probabilidad de ocurrencia es de 2 en, aquí tenemos 3,0, por lo tanto es 12,000. 12,000. Entonces, esa sería su probabilidad, 12,000. Entonces, es una probabilidad sumamente bajísima. Sumamente bajísima. Bien, entonces esa sería la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿no? Bien, entonces estamos teniendo la probabilidad de que no arribe ningún camión, ¿no? Ahora, ¿cuál es la probabilidad, hemos dicho nosotros, ¿no? De que tengamos, por ejemplo, si nosotros habíamos dicho que tengamos como promedio, ¿no? Máximo para que podamos permitir la entrada de los camiones, máximo tiene que ser 8, ¿no? Entonces vamos a ver la probabilidad, entonces ahora, aquí vamos a ver otra probabilidad. Vamos a ver la probabilidad, acá, voy a colocar acá F. Bien, entonces la probabilidad de que, por ejemplo, arriben o lleguen, ¿no? Dos camiones en un periodo de tiempo de 2 días. Bien, entonces vamos a calcular en un periodo de tiempo de 2 días, ¿no? Entonces la probabilidad de que arriben 2 camiones, ¿no? En un periodo de tiempo de 2 días, en un periodo de tiempo de 2 días, eso va a ser lo mismo que decir, bueno, esto lo vamos a borrar. Esto va a ser lo mismo que si nosotros decimos ahora, vamos a cortar, bien, ahora sí. Entonces, la probabilidad de que arriben 2 camiones en un periodo de 2 días, entonces eso va a ser la probabilidad de que X sea de que arriben exactamente 2 camiones en un periodo de 2 días, ¿no? Entonces, eso va a ser su probabilidad, va a ser igual. Probabilidad de que tengamos 2 camiones va a ser esa probabilidad ahí. Entonces, ahí tenemos 0.044, ¿no? En términos porcentuales, eso va a ser ese valor multiplicando por 100. Y tenemos entonces 4.46%. Entonces, esa sería la probabilidad de que arriben exactamente 2 camiones en un periodo de tiempo de 2 días, ¿no? Bien, entonces, también podemos hacer un gráfico, para poder ver si está bien lo que estamos calculando, ¿no? Bien, entonces tenemos la probabilidad de que arriben 2 camiones. Ahora, vamos a colocar G. La probabilidad de que arriben a lo sumo 8 camiones, ¿no? La probabilidad de que arriben a lo sumo 8 camiones, ¿no? En un periodo de tiempo de 2 días, ¿no? Entonces tenemos la probabilidad de que arriben a lo sumo 8 camiones en un periodo de tiempo de 2 días. Por lo tanto, esta es la probabilidad de que X, cuando estamos haciendo a lo sumo, es menor o igual a 8. Entonces vamos a tener acá menor o igual a 8. La probabilidad de que arriben a lo sumo 8 camiones en un periodo de tiempo de 2 días, entonces eso va a ser igual. Entonces aquí nos vamos a X menor o igual a 8. Entonces vamos acá. Aquí tenemos X menor o igual a 0, X menor o igual a 5, X menor o igual a 6, X menor o igual a 7 y X menor o igual a 8. Bien, entonces acá tenemos, esa sería la probabilidad de que arriben a lo sumo 8 camiones, ¿no? En un periodo de tiempo de 2 días. Y por lo tanto acá vamos a tener que eso es igual, para calcular en términos porcentuales, tenemos entonces un 84.7% de probabilidad de que a lo sumo 8 camiones arriben o lleguen en un periodo de tiempo de 2 días. Bien, entonces vamos a tener
eso también ahí, ¿no? De que arriben a lo sumo, ¿no? Entonces, la probabilidad, esto es la probabilidad entonces de los 8 camiones, ¿no? A lo sumo 8 camiones. Pero, como estamos hablando de 2 días ahora, vamos a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que se les niegue la entrada? Acá vamos a colocar H. ¿Cuál es la probabilidad de que se les niegue la entrada? ¿Cuál es la probabilidad de que se les niegue la entrada? ¿No? Aquí tenemos, hemos dicho la entrada a los camiones, la entrada a los camiones de carga. ¿Cuál es la probabilidad de que se les niegue la entrada a los camiones de carga cuando el número exceda, acá, cuando el número exceda, pero acá, como estamos hablando, exceda de 2 días, la probabilidad de que se les niegue la entrada a los camiones de carga, ¿no? Cuando el número exceda ahora, como son 8 por día, por 2 días ahora va a ser a 16 camiones, ¿no? En un periodo de tiempo, de 2 días, ¿no? Entonces acá vamos a tener la probabilidad de que se les niegue la entrada. Entonces va a ser la probabilidad de que X sea mayor a 16, ¿no? Entonces, la probabilidad de que X sea mayor a 16. Entonces, esa es una probabilidad sumamente bajísima. Entonces, acá, la probabilidad de que X sea mayor a 16. Entonces, a ver, aquí vamos a colocar algunas líneas más. Vamos a insertar una fila, bueno, otra fila más. Bien, entonces ahora tenemos acá, y esto lo vamos a centrar. Bien, entonces vamos a aumentar acá más valores, vamos a aumentar hasta 17, ¿no? Entonces acá vamos a tener sus probabilidades. Bien, esas son sus probabilidades. Bien, ahora nosotros estamos diciendo la probabilidad de que X sea mayor a 16. ¿Cuál sería mayor a 16? Del 17 para arriba, ¿no? Entonces, todo lo que está del 17 para arriba va a estar, por un lado, una parte del espacio muestral, y la otra parte va a ser la que vamos a tener ahí, que son menores o iguales a 16, ¿no? Menores o iguales a 16. Por lo tanto, decimos la probabilidad de que sea mayor a 16 va a ser igual a la probabilidad de que X sea, estamos hablando de mayor a 16, empezaría en 17, entonces eso va a ser mayor o igual a 17. Entonces tenemos acá mayor o igual a 17. Bueno, acá vamos a colocar. Bien, entonces ya tenemos ahí, ¿no? La probabilidad de que se les niegue en un periodo de tiempo de 2 días cuando el camión exceda el número de camiones a 16 camiones de carga. Bien, entonces, probabilidad de que X sea mayor a 16 es lo mismo que probabilidad de que X sea mayor o igual a 17, ¿no? Entonces, acá tenemos eso ahí. Ahora, la probabilidad, entonces vamos a colocar acá, la probabilidad, ¿no? De que X sea mayor o igual a 17, ¿no? Que sería esta partecita, más la probabilidad de que X, ahora empieza en ¿dónde? En 16, menor o igual a 16, de que X sea ahora menor o igual a 16, eso va a ser igual entonces a 1. Eso es igual a 1, ¿no?
Entonces acá la probabilidad de que X sea mayor o igual a 17, entonces va a ser igual a 1 menos esta otra probabilidad, ¿no? A 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 16, ¿no? Entonces acá vamos a decir la respuesta va a ser que eso va a ser igual, ¿no? Igual a 1 menos la probabilidad acumulada hasta 16. Entonces aquí tenemos la probabilidad acumulada hasta 16 y esta sería entonces la probabilidad de que se les niegue la entrada de los camiones cuando el número exceda a 16 camiones en un periodo de tiempo de 2 días. Y eso sería para nosotros una probabilidad de aproximadamente 1.7, podemos redondearle a 2. Tenemos ahí 4 ceros, entonces vamos a tener 2 en 10.000. 10.000. Ahí tenemos los 4 ceros también. Entonces, 2 en 10.000. Esa sería entonces nuestra probabilidad, ¿no? Entonces, esa sería la probabilidad en un tiempo de 2 días. Aquí también habíamos calculado que era mucho menos todavía, era 0. Bueno, la probabilidad era 0.38%, ¿no? Entonces, acá también podemos decir que la probabilidad sería más o menos de 3 en 1000. Eso es para un día, ¿no? Y para 2 días va a ser 2 en 10.000. Entonces, acá vamos a tener menos posibilidades todavía en H, ¿no? Bien, entonces, de esa manera nosotros podemos ir haciendo varios ejercicios. Solamente acá lo que nos interesa es que el valor promedio de lambda, ¿no? O sea, del parámetro lambda, tenemos que fijarnos si eso está representado por un día, pero las preguntas podrían ser por 2 días, por 3 días, o tal vez podríamos y eso calcular las probabilidades para un tiempo de mediodía. Entonces, para un tiempo de mediodía, lambda ya no va a ser 3, sino va a ser simplemente la mitad, 1.5 camiones de carga. Entonces, ahí podemos ir calculando probabilidades de ocurrencia. Por ejemplo, la probabilidad de que neguemos la entrada de los camiones en un tiempo de mediodía, ¿no? Entonces, en un mediodía, ¿cuál es la probabilidad de que los podamos negar la entrada a los camiones o de que no los podamos negar, los podamos dejar que ingresen a la terminal de camiones de carga, ¿no? Entonces, ahí tenemos, bueno, y lo que faltaría sería el gráfico, bueno, pero este gráfico lo podemos hacer seleccionando esas 3 columnas, ¿no? Seleccionando, insertamos acá nuestro gráfico. Bien, vamos a llevar acá ahí tendríamos, seleccionamos datos, colocamos acá en el eje horizontal los valores de X, ¿no? Ya están ahí. Ahora tenemos acá, vamos a quitar X y dejamos esto acá, ¿no? Lo vamos a llevar al otro eje, lo llevamos al otro eje ahí, ya lo hemos llevado, y lo vamos a cambiar ahora de tipo de gráfico, ¿no? Entonces vamos a seleccionar el gráfico más adecuado, ¿no? Y ahora entonces acá vamos a poner, bueno, acá también es importante que veamos en el anterior gráfico, acá tiene que ser cálculo de probabilidades bruta y acumulada, esa es, pero para un tiempo de un día. En cambio, este otro que tenemos va a ser gráfico de probabilidades bruta y acumulada, acá. Gráfico de probabilidades bruta y acumulada para, bueno, aquí vamos a colocar lo mismo, para un tiempo de 2 días, para un tiempo de dos días, ¿no? Entonces, eso ha cambiado ahí, 2 días. Y entonces, ¿qué más tenemos que colocar acá? Bueno, tenemos que colocar los títulos de los ejes, ¿no? Y eso también va a cambiar acá en el eje horizontal. Este es ahora el número de camiones de carga, ¿no?
es el número de camiones de carga que habíamos colocado. Ahora era por día. Ahora aquí va a ser número de camiones de carga por dos días. Entonces tenemos eso ahí. Bien, tenemos ahora el título del eje que es probabilidad bruta. Están ahí, probabilidad bruta. Y en el otro lado está probabilidad acumulada, ¿no? Aquí tenemos entonces la probabilidad acumulada. Entonces ahí vamos a tener la probabilidad acumulada. Bien, ya tenemos entonces la probabilidad acumulada. Bien, y ¿qué más tenemos que hacer acá? Ah, bueno, tenemos que homogeneizar esto de acá, todos con 2 decimales. Damos formato de eje y le damos 2 decimales, número. Bien, que acá número y 2 decimales. Bien, ya está eso ahí, ¿no? Y acá tenemos que tener un solo decimal, ¿no? Para los acumulados. Damos formato y vamos a irnos acá. Le damos número y le vamos a dar un solo decimal. Bien, entonces ese sería nuestro gráfico de probabilidades bruta y acumulada para un periodo de 2 días. El número de camiones que ingresan a la terminal de camiones de carga en un tiempo de 2 días, ¿no? Y a partir de este gráfico podemos ir calculando todas o podemos ir respondiendo a cualquier pregunta que se relacione, pero a un tiempo de 2 días, ¿no? En cambio, este otro gráfico será para un tiempo de un día. Acá lambda vale igual a 3 y acá lambda vale igual a 6, ¿no? Bien, entonces eso es lo que tendríamos por el día de hoy. Vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.